Mateo 5, entonces, del versículo 1 al 6, estamos haciendo la serie de el Rey Mesías y, como les decía, vamos a hablar sobre el secreto de la felicidad. Dice el texto, yo estoy usando la NTV para este estudio, dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día que nos permites reunirnos en tu nombre. Mientras estudiamos estos versículos, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón, redarguya también, Señor, nuestro entendimiento y nos haga ver claramente cuál es tu voluntad para nuestras vidas, cómo deberíamos y debemos de vivir nuestro cristianismo. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 6. Hoy día vamos a estudiar solo 6 versículos. Y como que les comentaba, el secreto de la felicidad. Todos queremos ser felices, ¿no? Quieres tener una familia feliz, quieres tener una vida feliz, un trabajo donde encuentres la felicidad, o muchas cosas que el mundo nos puede, digamos, ofrecer, y buscamos la felicidad. Pero ¿dónde encontramos la felicidad? Y si en algún momento nos sentimos felices, ¿será sostenible o estaremos por todo el tiempo felices? Siempre a veces hay parejas, ¿no?, que tienen el deseo de ser feliz, se casan para ser feliz y luego pasa el tiempo y dicen, no era lo que quería las personas, ¿no? Y como que la felicidad se va esfumando. Hoy, con estos versículos, vamos a ver el secreto de la felicidad. Jesús acaba de estar en esta región de Galilea. Hemos visto la semana pasada y lo hemos dejado. Y todos alrededor del mar de Galilea, tanto Corazín, Capernaum, Betsaida, esos son los lugares donde se va a mover. Y ahora vamos a ver que en estas ciudades como Magadán o Magdala, se la conoce como Decápolis o las 10 ciudades, y estos acontecimientos pueden que haber sucedido cerca de lo que es Betsaida, ¿no? Este lago de Galilea, que tiene 21 kilómetros de largo de norte a sur y 6 kilómetros de acá de ancho en la parte más angosta y 12 la más ancha, y tiene 208 metros bajo nivel del mar y su profundidad va a llegar hasta 48 metros. Entonces, ahí es donde sucede lo que se conoce hoy día como el Sermón del Monte. Este sermón ha sido llamado anteriormente las directrices de la ordenación de los 12, o el compendio de la doctrina cristiana, o la carta magna del reino, o el manifiesto del reino. O sea, muchos títulos se le ha dado y todos obviamente conocemos al Sermón del Monte, pero este término del Sermón del Monte, hermanos, fue usado primero por Agustín. Agustín, que vivió entre el año 354 al 430 después de Cristo, él escribe este Sermón del Monte en su comentario latino sobre Mateo. Recuerden que en ese tiempo no existía la Biblia en los idiomas originales, solo en latín. Pero la Biblia inglesa, o la primera Biblia traducida del hebreo a un idioma original y del griego a otro idioma original, fue en el inglés y se llamaba Coverdale o Coverdale, no sé, ¿no?, que fue entre los años 1535. Usó este título, el Sermón del Monte, y desde ahí se ha quedado acuñado, se ha quedado grabado. Pero el Sermón del Monte, yo lo llamaría, la ética del nuevo reino. Porque cuando hablamos de ética,
Estamos hablando de un estilo de vida o una conducta que deberíamos nosotros tener y que no necesariamente está escrita o detallada, sino que nos hace ver qué es lo que deberíamos de hacer en esta situación. Esa es la ética, habla de una conducta moral o habla básicamente de cómo te comportas a pesar que no te vean o a pesar que no esté escrito o detallado qué es y qué no debes de hacer. Un ejemplo sencillo en nuestra cultura, y esto puede variar, pero miren, en nuestra cultura, si yo entro, están todos ustedes reunidos y yo entro y digo, hola, ¿cómo están? ¿Se vería bien? O tendría que saludar uno por uno, ¿no? Puñito, puñito o un beso. Entonces, tienes que saludar. Ok, y si no saludo, está mal. Pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde se dice? ¿Dónde se habla sobre esto? Entonces, es que es lo ético, diríamos. Y existe la ética profesional, la ética en todo, pero aquí la ética del nuevo reino se escribe o se dice en el fondo para que tú en la forma en que vas a vivir, pues vivas de una forma correcta, pero ojo, si eres discípulo de Jesús. Si no eres discípulo de Jesús, estos versículos que vamos a estudiar te van a sonar huecos, vacíos, ¿no? O sea, demasiado exagerado. Pero la ética que les dije, hablando del nuevo reino, para mí es como una escalera que empieza en la parte más baja de un peldaño con la salvación, y a medida que yo voy subiendo, voy viendo cómo debo de vivir ahora que soy salvo. ¿Entienden la diferencia, no? Llegué como pecador, soy salvo, ahora cómo debo de vivir cada día esa salvación. Entonces, desde el punto de vista doctrinal, soy salvo, pero ahora debo de ser santo. O la salvación y el proceso de la santificación, que es paso a paso, a medida que voy dejando el pecado y a medida que mi conducta se parece más a la de Cristo, a la de mi Señor. A esto lo llamamos hoy la ética del reino. ¿Y por qué no llamarlo el Sermón del Monte como debería de ser? Bueno, lo vamos a llamar para estudiar, pero ¿sabes? Es que el Sermón del Monte no acaba en estos versículos. Según Mateo, son el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. O sea, son varios capítulos y son varios temas. Y muchos estudiosos dicen que Mateo simplemente recopiló los sermones y lo puso en esos 3 capítulos, porque recuerden que los evangelios no son biografías, sino son relatos con un propósito histórico y doctrinal, pero Mateo tiene este sermón en diferentes, diríamos, pequeños sermones, y por eso que lo vamos a dividir así. Pero nos dice claramente, si eres discípulo de Jesús, tienes que vivir de esta forma. Y si eres discípulo de Jesús, tienes que entender que para vivir de esta forma, el cambio se produce dentro de tu corazón para que se refleje afuera en tus acciones. O sea, tienes que ser y parecer. No puedes decir, soy cristiano, pero no parezco cristiano. La idea es ser y parecer. Pero ¿cómo voy a ser? O sea, porque no solamente se trata de una religión. Ahora, cuando Mateo escribe su carta, recuerden que escribe a judíos. Judíos que son religiosos. ¿Y cómo eran religiosos? Eran, en este momento que llega el Señor, habían 3 sectores muy fuertes, uno más fuerte que el otro. Uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos eran estrictos en la ley, se vestían muy bonito, eran personas que se sentían superiores a muchos. ¿Aún de quién? De sus propios hermanos, los saduceos. Los saduceos eran otra rama de judíos que se los consideraba un poco liberales, porque a veces estaban muy apegados al Imperio Romano y no siempre eran estrictos en la ley. Y ahí ellos inclusive se sentían superiores ¿a quién? Había otro grupo que se llamaban los herodianos. Ya eran como, de ahí venían a veces los cobradores de impuestos. O sea, en ese momento habían como, yo tengo este nivel de religiosidad, yo tengo el otro, o sea, hablamos de niveles de espiritualidad. Y Jesús llega
y empieza a dar una enseñanza, y esto va en contra de la cultura religiosa. Y si tú estás aquí y dices, yo sí conozco al Señor, amén, no vaya a ser que este sermón también vaya en contra de tu cultura religiosa. Pero hay 3 errores de evitar en el estudio y la aplicación del Sermón del Monte. El primer error a evitar es que se debe de evitar el error de considerar el sermón como una serie de demandas no realistas, porque unos dirán, no, eso es demasiado. Y que serán vigentes solo en un periodo futuro. Esto no es para nuestros días, sino para el futuro. Eso es un error. Número 2, el error de obedecer algunos versículos literalmente, como por ejemplo Mateo 5, 29 y 30. ¿Y qué dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo el ojo. Entonces, eso no podemos ponerlo de forma literal. Y tercer error es el error de pensar que las demandas se dirigen solamente a los pastores y a los líderes o misioneros, ¿no? O sea, a los que están involucrados al 100%, porque yo soy un simple mortal cristiano, los demás son superiores. No, esos 3 errores debemos evitar cuando vamos a leer este sermón. Ahora, Mateo, como les dije, hablaba a aquellos que estaban apegados a la ley, y Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, dice, obviamente, la ley, hablando de la ley, se aplica a quienes fue entregada, está hablando de los judíos, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley simplemente nos muestra lo pecadores que somos. Mateo, cuando se dirige a estos fariseos, saduceos, o diríamos la clase religiosa de los judíos, que les dije que se sentían tan superiores, y era interesante, ¿no? Ya les he repetido muchas veces esas oraciones de los rabinos, de los judíos, que decían, Señor, se levantaban en la mañana, ¿no? Y decían, gracias, porque no me has hecho gentil, no me has hecho peruano, no me has hecho arequipeño, no sé, no me has hecho colombiano, chileno, no sé, ¿no? O sea, gracias porque no me has hecho así. Y gracias porque no me has hecho publicano, o sea, el cobrador de impuestos, porque ellos eran pecadores, dicen. Y lo tercero decían, gracias porque no me has hecho mujer. Las mujeres reaccionarían hoy día, ¿no? Y era tan fuerte en ese momento el deseo de querer justificarse o sentirse justos delante de Dios, que la ley, dice, ha sido escrita con un propósito, y lo único que ha hecho la ley es demostrar que eres pecador. Y lo único que ha hecho la ley es oprimir y esclavizar al hombre, diciéndole que no va a poder cumplir lo que demanda la ley. Y en estos versículos nos van a demostrar que es, ay Dios mío, ¿quién lo hace? Pues lo único que nos va a quedar es Jesucristo. Solo podemos hacerlo por y a través de Jesucristo. Sin la gracia, hermanos, nuestra vida es una desgracia. Y sin la misericordia estamos perdidos. Por eso recordemos hoy claramente Ahora, el bosquejo es sencillo, hermanos. Las bendiciones del reino, lo he llamado, y 6 partes. Del 1 al 2, la introducción, o 5 partes, ¿no? Y luego vendría la primera bendición, la segunda bendición, la tercera bendición y la cuarta bendición. ¿Y por qué usamos la palabra bendición en lugar de bienaventurado? Lo vamos a ver. Miren, primer versículo. Dice el texto en la introducción, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Ya en principio hemos visto la región, la Biblia dice también que multitudes le seguían, pero aquí hay muchos comentaristas que dicen, bueno, no, este sermón no está dirigido a la multitud, sino a sus discípulos. Personalmente, viendo todo el estudio de 5, 6 y 7, me hace entender que sí fue los discípulos y multitudes, ¿no? Que sí estos primeros versículos se dirige a sus discípulos, y después se va a dirigir a las multitudes en los siguientes versículos. Pero también la NTV lo ha traducido así, ladera de la montaña. Aunque otras versiones dicen se fue a la montaña, ¿no? Y si tú
vivirías acá en Arequipa o vives en Arequipa, si hablamos de montaña, estamos hablando de parte alta, ¿no? Algunos, cuando yo era niño, pensaba el Misti, ¿no? ¿Cómo Jesús podría enseñar desde el Misti? ¿Te imaginas, no? Y era la idea, porque a veces los dibujitos de escuela dominical te muestran a Jesús que está encima de la montaña, ¿no? Entonces, la NTV lo ha traducido de una forma correcta, es la ladera de la montaña. Y se juntaron alrededor. Ahora, cuando tú vayas a la Tierra Santa, vas a encontrar esta iglesia que se llama la Iglesia de las Bienaventuranzas. Y aquí, no sé si tienes buen ojo, vas a ver un techo y está todo alrededor, un pequeño auditorio. Se dice que desde ahí fue. Entonces no es una montaña, ¿no? Es una ladera, una parte alta, donde Jesús dio las bienaventuranzas. Así que cuando ya vayas tienes la oportunidad de visitar, hermanos, ¿no? Ahora, dice el texto, y él comenzó a enseñarles, muy cerca al mar de Galilea, ¿no? O sea, tú te sientas y puedes ver el mar, esto es la idea, ¿no? Y él empezó a enseñar. Recuerden que Jesús predicaba la buena noticia y predicaba que se arrepientan, pero también enseñaba, y aquí va a ser Jesús el maestro, pero también Jesús sanaba, no nos olvidemos este tema. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, nos habla de ese ministerio que Mateo quiere decir que Jesús enseñaba. Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, y a él tendrán que escucharlo. O sea, ya en ese momento, Mateo lo presenta a Jesucristo, dice, Él es ese profeta. Él es el que Dios va a levantar. A Él tienen que escucharlo. A Él lo está levantando. Y Jesús está cumpliendo ahora su ministerio de enseñar. ¿Y qué les va a enseñar? Porque la postura de sentarse era del rabino, del maestro. Y es algo más que tienes que entender. Los discípulos están sentados. Las multitudes lo están siguiendo. Y ahora, imagínate, ¿no? No sé si tú alguna vez te has sentido un poco aclamado por la multitud, ¿no? Oh, todos quieren hablar contigo, ¿no? A veces, algunos saben eso, ¿no? Cómo es cuando estás buscadito, diríamos, ¿no? Te quieren agarrar, te quieren preguntar. Los discípulos están sintiendo, wow, ahora sí, tengo que seguir al maestro. Y Jesús les va a agarrar, como decimos popularmente, ¿no? Tenemos un plato y va a voltear el plato en su enseñanza. Pero nunca te olvides esto, hermanos, que la salvación solo viene a través de Jesús y no de la religiosidad. Grábenselo muy bien esto, porque ahora va a hablar la primera bendición. Versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Ojo, se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y antes de seguir avanzando de la bendición y los pobres, como les dije, otra de las características de Mateo, de por qué sabemos que ha sido dirigido a los judíos, porque Mateo usa la palabra el reino del cielo, mientras que los otros evangelios hablan el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque el reino, para los judíos, la palabra Dios era tan sagrada, y por eso es que no hablaban tanto del reino de Dios Mateo, sino el reino del cielo, que es simplemente un sinónimo del reino de Dios. Y les dice, el reino del cielo les pertenece. Ahora, cuando dice la palabra bendecido, muchos dirán, pero mi Biblia dice bienaventurados, pastor. Yo he encontrado bienaventurados. Sí, yo te entiendo. Y la palabra bienaventurado en el griego es makarios. Y este makarios expresa felicidad. O sea, la palabra española para feliz proviene inclusive del latín que se llama beatitudinem. Por eso algunos hablan las beatitudes. No sé si han visto en algunas Biblias, ¿no? Las beatitudes o las bienaventuranzas. O decimos 3 veces feliz, dichoso, alegre, pero todavía como que no explica, porque la felicidad para nosotros es sinónimo de risas y alegrías, pero no expresa, porque vamos a ver en la octava, diríamos, bendición, porque ojo, son 8, algunos decían era 7, otros decían era 10, al final son 8, hoy día vamos a estudiar 4, nos habla
de ser bendecido. ¿Y quién es bendecido? Los pobres. Si tú conoces una casa como esta, que tiene adobe y no tiene agua o servicios básicos, se dice que es pobreza, ¿no? Según nuestro país, un pobre no tiene acceso a los servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Y si tiene acceso a agua, desagüe, electricidad, cable, internet, ya no es pobre, ¿no? Así que si tú tienes todos esos accesos, ya no eres pobre, ¿no? Entonces, pero la palabra que está usando Santiago, cuando miramos pobreza, nosotros miramos cuestiones materiales. No está hablando de cuestiones materiales, pero quiere ejemplificar que hay una palabra aún más fuerte. En el griego había dos palabras sobre pobreza, y la que hemos visto, y otra que podríamos decirlo en el español sería miseria. O sea, si tú tienes tu casita, ¿no?, construida de material noble, ya eres pobre. Pero hay gente que vive en papel, en plásticos, y todavía son muchos, y a veces no tienen 3 alimentos al día, solo tienen 2, y tienen que compartir una olla. A veces yo he ido a lugares, hermano, donde hay miseria, y no conocen carne, ¿no? Hace mucho tiempo. A veces compran huesitos o hacen del cebo nomás, de la res, de la vaca, para que les dé sabor. O sea, yo sé que ustedes han conocido de repente lugares así, hermanos, ¿no? Donde a mí me han invitado a veces a un lugar, sírvase almuerzo, papa sancochada y un poquito de cebollita con su limón y su tomatito. Ese es su almuerzo. Y este término que usa Mateo, para ejemplificar, esto lo estoy poniendo, pero está hablando en el sentido espiritual. O sea, ¿quién es bendecido? Aquel que reconoce no solamente su pobreza, sino su miseria espiritual. Un ejemplo sencillo de lo opuesto entre espiritualidad. Jesús nos narra un día esta parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan, hermanos? Esta oración del fariseo, dice que como les dije, ¿no?, como oraban los fariseos, y sí está acá, oraban mirando al cielo, las manos levantadas, y decían, gracias, Señor. Así se ponían, ¿ah? Y ahí estaba el publicano, y lo miraban y decía, gracias, Señor, porque no me has hecho como este. ¿Se acuerdan estas oraciones, hermano? Y yo ayuno 2 veces a la semana, ni ayuna, ¿no? Yo doy mis diezmos de todo lo que gano, no da nada, te roba, choro, ladrón, ¿no? Voy a tu iglesia, voy al templo. Soy rico espiritualmente. Miren, hermanos, ¿ah? Yo hago esto, yo hago lo otro, me visto bonito. O sea, espiritualmente estoy bien, ¿ah?, por si acaso. Pero llega el momento que Jesús habla de este publicano. Y el publicano era un judío, pero que se había como comprometido en sus valores con el imperio romano para cobrar los impuestos, de ahí jalaba. Pero era judío, conocía la ley. ¿Y sabes cuál era la oración? Tú lee, hermano, ¿sabes cuál era? Él, dice Jesús, ni siquiera levantaba su rostro al cielo, sino se ponía así, decía, ten compasión de mí, soy pecador. Ten compasión de mí. Y a veces, hermanos, si miramos esos religiosos de esa época, cuando a veces oramos acá, digo, hermano, a ver, termina la oración. Gracias, Señor. Nunca empiezan las oraciones con ten compasión de mí. Muchas de las oraciones de nosotros, ¿sabes con qué empiezan? Gracias, Señor. Te digo, oye, cuando estaba estudiando decía, parezco fariseo, creo yo, Señor. Y muchas de nosotros tenemos la impresión hoy en día que soy mejor de aquel que ni siquiera viene a la iglesia. Y porque yo vengo a la iglesia y porque yo doy mis ofrendas o mis diezmos y porque me he visto bonito, soy mejor espiritualmente que otro. A las justas viene. ¿Y en qué me estoy volviendo? En un nuevo religioso. Y no estoy orando como este hombre
que le dice, soy pobre espiritualmente. No solo soy pobre, soy un mísero. O sea, mira mi miseria, Señor, soy pecador. Y yo te pregunto, hermano, cuando oras al Señor, ¿cómo te diriges? ¿Como el que es rico espiritualmente, como el que lo tiene todo, como el que lo sabe todo, o como el que dice, Señor, soy pecador? Perdóname, Señor. Jesús dice, si tú oras así, diciendo, perdóname, eres bendecido porque reconoces tu pobreza espiritual, reconoces tu necesidad de Jesucristo. Si en ese tiempo los miramos así, créanme, hermanos, hay muchos hoy en las iglesias que se sienten tan, no sé, espiritualmente en un punto tan alto que los demás son simples mortales. ¿Y por qué se sienten así? Por lo que hacen. Jesús como que les digo, ¿no? O sea, si tú eres discípulo de Jesús, deberías de reconocer tu miseria espiritual. ¿Cada cuánto tiempo? Todos los días. Deberías de reconocer tu dependencia del Señor y nunca llegar a sentirte como superior al otro hermano, superior a la otra hermana, superior a las demás personas que vienen, uy, de vez en cuando estos son terribles, pero yo sí, Señor, soy muy bien. Yo necesito, o mejor dicho, tú me necesitas, Señor, ¿no? Porque yo realmente estoy bien espiritualmente. Necesitamos cristianos que reconozcan su necesidad, su miseria espiritual. Hermanos, el pobre en espíritu es rico en su relación con Dios. Porque aquel que reconoce su necesidad espiritual irá todos los días al Señor y decirle, perdóname, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Y entonces es un rico en su relación con Dios. Número 4, o versículo 4, la segunda bendición. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Por eso digo, no es que vas a ser feliz, sino eres bendecido. Si tú reconoces, vas a ser... Ahora, segundo, vas a ser bendecido si lloras, porque vas a ser consolado. Y ahora, no está hablando de cualquier lágrima o llorar, porque uno llora, es que soy bendecido, Señor, porque mi pareja, no sé, ¿no? Ha roto conmigo y estoy llorando, no sé, no me han pagado el salario, tengo problemas y estoy llorando. No está hablando de este tipo de lágrimas. Obviamente que sí es válido llorar y acercarse al Señor, pero lo que está hablando aquí de los que lloran se refería a los alaridos, hermanos. O sea, era el término más fuerte para el duelo en el lenguaje griego. Y el contexto implica que el luto, y estás llorando, es por tu propio pecado. Esa es la idea, es del luto. O sea, no sé si tú has tenido la oportunidad, y espero que no, de pasar por este proceso del duelo, hermanos. Y yo lo he experimentado, ¿no? Con mi mamá, por ejemplo. O sea, la noticia se fue o no está. O sea, te salen unas lágrimas desde dentro de tu corazón, que ya a veces ya ni son lágrimas, solo son gemidos, alaridos. Pero aquí no es porque tú has perdido un ser querido, hermano. Es porque entiendes tu condición pecaminosa. Es porque entiendes que tu pecado ha hecho que tu Señor vaya a la cruz. Es porque entiendes en este momento que, oh Señor, soy tan pecador y cómo moriste por mí en la cruz. Y no solamente es esto de entender el luto por el propio pecado y le pediste perdón y te arrepentiste al haber nacido, sino que aún conociendo la palabra de Dios sigues pecando. Es cuando entiendes que aún a lo que tú le llamas debilidad o ese pecado sucio y que piensas que nadie lo ve, pues fue castigado en el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Que cuando entiendes que aún tú insistes en pecar, conociendo que no debes de hacerlo. Y
cuando entiendes esto, te brotan lágrimas y dices, Señor, perdóname. Y lloras y haces duelo porque le has fallado a tu Señor. Y sabes por qué esa mentira, mira, Dios no lo pasa por alto las mentiras porque es pecado. Y lo castigó en la cruz del Calvario. Y Dios no pasa por alto ese chisme o esa hipocresía porque es pecado, pero lo castigó en el cuerpo de Jesucristo. O esa relación sexual fuera del matrimonio, no lo pasa por alto. Ni la idolatría, ni la hechicería, ni los celos, ni ningún otro pecado, como llamamos, que está escrito claramente en la Biblia, Dios castigó en el cuerpo de Jesucristo. Y Jesús llevó sobre el madero tu pecado. Y ese pecado que tú sigues cometiéndolo aún siendo un discípulo de Jesús. Y a esto se refiere. Y si tú te acercas en oración y te brotan lágrimas y le dices, Señor, perdóname porque soy pecador. Y lloras por tu pecado, haces duelo por tu pecado, como dice Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú, como discípulo de Jesús, empieces a dar estos alaridos, llorar y derramar lágrimas y decirle, Señor, soy pecador. Cuando termines tu oración, serás consolado. Esto es lo que dice. Ahora, uno de los clásicos historias es el rey David. El rey David nos hace entender esto, de cuando él da como estos alaridos. Recuerden que no solamente llegó al adulterio, no, hasta el asesinato, y su hijo estaba por nacer, habían pasado meses, y David pensó que se había salido con la suya, ¿recuerdan? Hasta que vino Natán, le cuenta una parábola de un hombre rico y un hombre pobre, y el hombre rico que abusó del hombre pobre mató su único corderito, cuando el hombre rico tenía muchos corderitos por darle un almuerzo a sus familiares o amigos que lo visitaban. Y el rey David dice, ¿cómo va a ser ese hombre rico esto? Ese es un tal y merece morir. ¿Se acuerdan, hermanos? Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Y le dice, yo te ungí. Yo te saqué, ¿no?, de ese pueblito pequeño, de pastor te hice rey. Yo te di todo esto. ¿Por qué hiciste eso? Y entonces en ese momento él se da cuenta que su pecado no lo había pasado por alto Dios. Y en ese momento él se da cuenta y empieza a llorar y llorar. Y 3 días, hermanos, se sumergió en lágrimas pidiendo misericordia de Dios, porque la ley decía que aquel que adulteraba merecía ser apedreado. Y recibe gracia y Dios lo perdona. ¿Y sabes qué? La gente estaba desesperada porque lloraba y gritaba y lloraba y gritaba. Por eso escribe el Salmo 51 y dice, ¿no? Señor, examíname para ver si todavía hay algo sucio en mí. Y lava mis pecados y quedaré más blanco que la nieve, más blanco que la lana. De eso está hablando nuestro Señor Jesús. No es que vengas a la oración, no es que vengas a la iglesia, no es que vengas a decir, yo no tengo pecado. No, examíname, oh Señor. Y me siento mal porque he pecado, y me siento mal porque te he fallado, y me siento mal por mi conducta pecaminosa porque mi pecado fue lo que te llevó a la cruz. Porque aún conociendo que es pecado, lo sigo haciendo. Así que eres bendecido si lloras al entender tu conducta pecaminosa, y cuando salgas de la oración, ¿sabes? Saldrás consolado. El que llora por entender su condición pecaminosa, al final, hermanos, hallará consuelo en Cristo. No hay nada mejor. David encontró consuelo y tú y yo podemos encontrar consuelo en Cristo, solamente en Cristo. La tercera bendición, versículo 4. Dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra.
Otra vez, como le dije, no es bienaventurado, sino bendice, porque Dios está hablando del estado en el cual nosotros deberíamos tener y sentirnos. Y los primeros dos que hemos estudiado hasta ahora tiene que ver con lo que sale de dentro de ti y con lo que entiendas del Evangelio y lo que entiendas qué significa seguir a Jesús. Y este tercero tiene que ver con tu relación con el prójimo. Porque Dios bendice a los que son humildes. En otras versiones dice mansos. No sé si usted ha visto, ¿no? Bienaventurados los mansos. Y no tiene las dos, humildes y mansos, ¿no? Obviamente no menso, como diría alguien por ahí, ¿no? O sea, manso, pero no menso. Pero literalmente, hermanos, es manso o humilde. Y en el griego antiguo, la palabra para describir manso o humilde es praus. Y esta palabra en el griego describía animales domesticados que estaban sometidos a su amo y que al final llegaban a ser obedientes. Ahora, recordemos esto. Humilde, hoy día a veces en nuestro país se usa como un término a veces peyorativo o hasta a veces para describir una situación social de una persona, ¿no? Agarran y dicen, no, es que la señora es humilde o este caballero es humilde. ¿Y por qué? Zapatos a las justas, pantalón roto, todo sucio, ¿no? Ah, es que es humilde. Y la verdad es que no significa eso es pobreza, está pobre o necesitado. Pero la humildad tiene que ver con una actitud que nace del corazón. Porque yo he visto personas en pobreza, pero que son demasiado orgullosos, hermanos. Orgullosos, ¿no? A veces les hemos ido a llevar a niños, a veces, ¿no? Mira, tú los ves así, pobres, y dices, tómate un juguetito. ¿Esto me traes? Nada más. No quiero, llévatelo. Es como, oye, bueno, orgullosos, soberbios. Pero la humildad tiene que ver con una actitud de ser obediente y de reconocer quién soy. Y cuando en el griego se hablaba de animales domesticados, obviamente, ustedes saben que hay fieras, hay animales que se necesitan pasar un proceso para domesticarlo, ¿no? No como el primer servicio decían los hermanos, no, es que la pareja decía, mi pastor, la esposa dice, no, es que mi esposo es mi león. Amén, hermanos, es el rey de la selva, el rey de la casa. Y la esposa decía, no, es mi león de circo. León de circo. ¿Por qué, hermana? Porque ya está domesticado, pastor, ¿no? Cuidado, a los hombres casados les van a decir así, ¿eh? León de circo. ¿Por qué? Ya los hemos domado. Ya las mujeres dicen, las hemos domado. Pero de ahí viene, o sea, no es que está lejos, no estoy diciendo que los hombres necesitan ser domados, ¿no? Pero cuidado con león viejo, que ya león de circo, sino que la idea es, cuando alguien es domesticado o alguien es domado, obedece a su amo. Y cuando dice acá Mateo, le escribe lo que está diciendo Jesús, es que eres bendecido si tú eres humilde. Si tú has entendido que eres simplemente, diríamos, creación y hay un Dios creador. Cuando tú entiendas quién eres, soy un siervo, y Dios, ¿quién es? El amo. Yo digo que esto es lo opuesto otra vez, hoy día llamaríamos la casta religiosa, o no sé, o el pseudo evangelio de fe y prosperidad, que se sientan y oran, ¿no? ¿Han visto? Señor, declaramos y decretamos y lo atamos y lo hacemos esto. ¿Y qué dicen? Es que Dios está obligado a obedecerme. Digo, Dios mío, ¿no has leído Mateo 5, donde dice que eres bendecido si eres humilde? Se sienten en la autoridad y la potestad de ordenar a Dios. O simplemente, en el otro lado, el religioso, como digo, se siente superior y cree que con sus oraciones tan adornadas Dios le va a hacer caso. O una vida de alguien que dice ser discípulo, pero no lo es. ¿Y por qué? Porque no es humilde para someterse a la voluntad de Dios. Porque no es humilde para obedecer a su amo.
Jesucristo. Porque no es humilde para obedecer la palabra de Dios. Su voluntad está revelada ahí. Y entonces, ¿qué sería lo opuesto? Alguien que hace lo que le da la gana. Alguien que piensa que la Biblia son sugerencias y no es la palabra de Dios. Alguien que sabe de la Biblia, de la palabra del Señor, y sabe la voluntad de Dios, conoce la misión de Dios, conoce la extensión de su reino, pero hace lo que le da la gana. No se somete, no obedece. Y son esas clásicas personas que a veces dicen, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes con quién te has metido? ¿Han escuchado personas así o no? ¿Sí? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo o no? ¿Sabes o no sabes? Entre parejas, hermanos, son las discusiones. Llega un tiempo, ¿no? ¿Tú sabes con quién te has metido? ¿Con quién será que te has metido, no? Pero eso no es humildad, es lo opuesto. ¿Y sabes qué, hermano? El discípulo humilde es aquel que se somete a su nuevo amo Jesús y entiende que le debe obediencia. Ojo, le debes obediencia. Por esto les dije, ¿no? Al principio, esto no es, si tú no eres discípulo de Jesús, para ti esto, no, pastor, esto es demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo yo le voy a deber obediencia a mi amo? ¿Qué están hablando, no? O sea, realmente es, si tú eres discípulo, le debes obediencia a tu nuevo amo. Ahora, la palabra amo no es fuerte, ¿eh? Porque Pablo, Pedro, muchos decían siervo de Jesucristo. Pablo tal, escribe esta carta que soy siervo. Y cuando claramente Pablo habla de siervo, está hablando soy esclavo de Jesucristo. Y el esclavo ha renunciado a sus derechos y privilegios. Y el esclavo obedece órdenes. Y el esclavo no está pensando en su beneficio, sino en el beneficio del amo. Y el esclavo no tiene voluntad, sino hace la voluntad del amo. Y el esclavo ya ni tiene vida ni futuro porque vive para el amo, ¿me entienden? Por eso es que esto es así. Si eres bendecido, si eres humilde. Y si eres humilde, obedeces a tu amo, obedeces la palabra y recibirás la tierra. Miren, esta de la tierra no significa un término literal el día de hoy, pero va a venir en el futuro. Ahora, Jesús fue llamado una persona humilde o mansa. ¿Y cuántos recuerdan esta historia cuando Jesús entró al templo? Habían ahí personas que estaban cambiando dinero, vendiendo animales, y agarró Jesús y para acá estas mesas, abrió las jaulas de las palomas y empezaron a volar y empezó a decir, ¿no? Ladrones, cueva de ladrones, ustedes lo han hecho, ¿se acuerdan? Mi casa será llamada casa de oración. Y cuando miramos a Jesús que lo llama manso y humilde, Mateo más adelante en el capítulo 11, dice, pero ¿dónde está lo manso? ¿Dónde está lo humilde? Pues Jesús mostró su mansedumbre o su humildad. Cuando lo capturaron esa noche, lo llevaron ante el Sanedrín, lo escupieron, lo golpearon. No contentos de eso, lo llevaron donde los soldados y le pegaban con estos palos, ¿se acuerdan? Le decían, no, profetiza Cristo, a ver quién te ha golpeado. Y lo llevaron hasta el madero, en una cruz, hermanos. Lo colgaron y lo dejaron por más de 3 horas. Atravesaron sus manos y sus pies. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque fue manso, porque fue humilde. ¿Y por qué lo hizo? Porque obedeció al Padre. Porque eso es lo que tenía que hacerse. Eso es lo que debía de hacerse. Podía hacer, ¿por qué no hizo como en el templo? Mateo dice también, ¿no? Jesús en ese momento pudo abrir su boca y 1,000,000 ángeles podían venir ese momento, y los ángeles son poderosos, hermano, y los hacía papillas a todos estos soldados y que se burlaban ahí. Pero él se controló y no lo hizo. Y entonces la humildad es reconocer quién eres delante de Dios. Soy un siervo, soy polvo, hermanos. Soy un esclavo, soy un siervo y merezco simplemente la misericordia del Señor solamente y debo de obedecer su palabra, debo de obedecer su voluntad. Esto es ser humilde.
que va en contra de la naturaleza, pues, de nosotros, ¿no? Porque hay personas que dicen que, pastor, el que me busca me encuentra. He escuchado personas así, ¿no? Me busca, me encuentra, pues. Ah, no, es que esa persona pues, tiene su carácter, que mi papá tiene su carácter, mi mamá tiene su carácter. Yo digo, no tiene carácter, porque tener carácter es controlar tu mal carácter o tu débil carácter. Y el discípulo de Jesús controla su carácter y en lugar de reclamar sus derechos o privilegios, se somete a la voluntad del Señor, se aguanta y empieza a imitar a su Señor. Por eso que en Mateo 11, como decía, lo llamaron, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso, hermanos, para el alma. Les dijo eso, yo soy humilde. Yo reconozco que en ese momento, 100% humano, en ese momento que decía, no sea mi voluntad, Señor, tu voluntad. Si tú eres discípulo de Jesús, andarás de esta forma. Preguntarás a Jesús, ¿esto es lo que debo de hacer? ¿Esto es lo que yo tengo que hacer? Porque no es algo que, pero son mis derechos. No vivimos en una sociedad donde, pero mis derechos. El discípulo de Jesús no está pensando ni buscando esto. Simplemente obedece la voluntad de su amo. Y lo último, la cuarta bendición. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo no sé qué tanto has experimentado el hambre, hermano, ¿no? Pero cuando hay hambre, ay Dios mío, ¿no? Se te pega el estómago, te duele, y la sed. Pero esta cuarta bendición para mí es una consecuencia de los tres primeros. O sea, si tú reconoces tu miseria espiritual y te acercas al Señor llorando por entender tu naturaleza pecaminosa o tu pecaminosidad que estás viviendo a diario, y ahora actúas en humildad reconociendo que Dios es tu amo y tú le debes obediencia, pues tendrás hambre y sed de justicia. Y no está hablando de esta justicia como hoy día que salen a la calle, justicia, justicia, ¿no? Política o socialista o comunista. Está hablando de una justicia divina. Es decir, el discípulo de Jesús tiene hambre y sed de vivir una vida justa y hacer que la justicia divina, lo justo, sea repartido entre todas las demás personas. O sea, miren, el discípulo de Jesús desea vivir una vida justa y luchar por la justicia divina en la tierra. Un ejemplo claro. Si tú tienes para tomar, no sé, tu Coca-Cola, tu gaseosita, tu café, tienes tu camita, tienes tu techo, no sé, ¿no? Tienes tu buen trabajo y comes de vez en cuando, tu buen lugar. Está bien, es justo, sí, yo no robo, no hago lo otro, pero también el discípulo de Jesús desea que esa vida, ese estilo de vida justo lo tengan otras personas que todavía no han conocido al Señor. Y que se preocupa de instituir o lucha para que lo justo, la justicia, reine en su sociedad, reine en su casa, reine con su familia. Y eso involucra enseñar, predicar, pero también ser parte del problema social. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo nosotros podemos hacer algo para que si tú tienes lo justo de comer una naranja, quizás un niño o una señora que no lo tiene, lo tenga? Y que no simplemente sea derrochar y votar, no, es que Dios me ha bendecido y lo voto. No, pues también hay otro que lo necesita. O sea, hambre y sed de justicia. Desea que se pueda vivir de esta forma. Conclusiones finales, hermanos. Primero, este es uno o dos. Uno, el discípulo que es pobre espiritualmente experimentará la riqueza de su relación espiritual. ¿Sí, no? Ese es. El discípulo que es pobre espiritualmente experimentará la riqueza de su relación espiritual con Dios.
Y número 2, el discípulo que comprende y llora por su condición pecaminosa encontrará consuelo en la gracia de Dios. Y número 3, hermanos, el discípulo que se somete a su nuevo amo en humildad recibirá una herencia, como dice, ¿no? La tierra. Y número 4, el discípulo que reconoce su pobreza espiritual, llora por su condición pecaminosa y es humilde, vivirá una vida practicando justicia divina. El discípulo de Jesús no toma ventaja, no se aprovecha ni de lo que tiene, ni de lo que recibe, ya sea donaciones, etcétera, o lo justo que debe ser con sus finanzas o con su estilo de vida hacia los demás. Vive practicando la justicia divina. ¿Cuál de esos 4 te falta vivir? ¿Cuál de esos 4 te falta reflejar? Vamos a orar y vamos a decirle, como ese publicano, ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Amén. Padre Celestial, ten compasión de mí. No soy bueno. No hay nada bueno, Señor, en mi vida. Ten compasión de mí porque también soy un pecador y a pesar de que conozco tu palabra, tristemente a veces cedo a la tentación. Y sé que tú, Señor, perdonas mi pecado y restauras mi vida, pero no quiero vivir así, Señor. No quiero pasar el resto de mi vida así. Ten compasión de mí, porque a veces no tengo la humildad que debería tenerla. Ten compasión de mí, Señor, porque a veces me he sentido mejor que otros por el conocimiento o por la forma en que tú me usas, Señor. Y al final me he comportado como un fariseo. Ten compasión de mí, Señor, porque a veces he pecado y no he llorado por mi pecado. Y simplemente he dicho que es tu gracia y tu misericordia. Y no he entendido que ha sido ese pecado puesto en el cuerpo tuyo, amado Jesús. Ten compasión de mí, porque a veces no he vivido y no vivo una vida justa como tú quisieras que lo viva. Pero quiero hacerlo, pero quiero vivir como ese discípulo al cual tú le dijiste este sermón. Perdóname, restaura mi vida y ayúdame, Señor, a vivir para ti. Gracias, Jesús, por estos versículos que nos desafían. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.